Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cristian Espinosa y soy estudiante del Instituto Francisco Tomás de Valente aquí en Madrid, en el cual estoy yo en lo que es electricidad y automatismos, grado medio a distancia. Estoy en la parte de electrónica, la unidad técnica 04 en condensadores de corriente continua y de corriente alterna, en la cual nos mandan una tarea que es la 4.1, tarea 1. Comprobación de un condensador, medida de su capacidad. Después de ver el video de la lección, realice un video con componentes reales en el que se compruebe si un condensador está cortocircuitado y si no lo está, mide su capacidad, tal y como se explica en la lección. Si no disponemos de componentes reales, realiza el intercalado, comprueba que el condensador no está cortocircuitado y explica cómo sería la medida de una capacidad con un multímetro o capacímetro real. Tinkercad no dispone de medidas de condensadores. Y una vez hecho esto, hay que subirlo a la plataforma de YouTube y enviar la URL para su calificación a posteriori. En el cual pues vamos a irnos al diseño de Tinkercad, en el cual yo me he hecho para simplificar un poco el paso al paso. Esto es una fuente de alimentación de corriente continua. Esto es un condensador polarizado, ya que en corriente continua pues vamos a trabajar con lo que es negativo y positivo respectivamente, porque también aquí hay un condensador de tipo lenteja, bueno, como se llama, de botón, y este sería no polarizado, o sea que este se puede conectar a cualquier extremo, tanto digamos la fase y el neutro, porque este es para corriente alterna. Pero nos dicen que hagamos el ejercicio, pues como sería, digamos, un condensador, este sería un polarizado, y nos pone unas capacidades estándares, que dice que la capacidad va a ser de un microfaradio, y el voltaje máximo que va a aguantar va a ser de 16 voltios. Claro, como esto es una página en la cual nos permite nosotros poner valores que tal vez en la vida real no las puedan fabricar, o estándar tienen una codificación con una numeración específica. Entonces aquí he respetado porque esto viene de fábrica, y con la fuente de alimentación he procurado pues más o menos medir. ¿Cómo se puede medir? Pues un condensador es con un capacitómetro, en el cual pues tú ves la capacidad en faradios, microfaradios, perdón, faradios ya es una cantidad enorme, entre micro y picofaradios. Hay nano, micro y picofaradios. En esas cantidades, como los voy a poner aquí, pues empezamos desde los pico, nano, micro, y en mili casi que es muy grande, y faradios ya es algo más grande. Pero bueno, entonces explicando más o menos qué es este tipo de conexionado, si nos ponemos aquí nos pone que es el negativo porque este es polarizado. Este tiene aquí, miren, una raya en gris que nos va a indicar, aquí en la vida real va a tener aquí un negativo. Entonces o va a ser la patita más corta y la patita más larga pues el positivo en ese caso. Entonces aquí lo que he querido simular es cómo es la carga de un condensador, el voltaje máximo que puede aguantar el condensador antes de petar. Antes de eso, pues voy a eliminar a esta parte de LED, porque eso es para otra cosa que voy a explicar más adelante. Y lo primero que vamos a hacer es, hemos puesto que el LED, el condensador, va a los 16 voltios, trabaja. Entonces yo voy a poner 15 voltios y una corriente de 0,02 amperios. Esta corriente, bueno, puede variar porque a la larga depende de la potencia que nos exija un resistor o una máquina, o lo que va a variar mucho la capacidad que nos puede entregar el amperaje, porque la potencia, como ya hemos estudiado,
es una multiplicación directa entre el voltaje y la corriente, y nos va a dar eso una potencia. Entonces, la corriente que yo he puesto es de 0,02 amperios, es por este LED. A manera explicativa, que después lo veremos, pero ahora vamos a poner la simulación para que vean. Aquí está en voltaje, y vamos a poner en iniciar la simulación, y vemos que se carga. Si aquí yo pusiera una resistencia, perdón, en el positivo yo pusiera una resistencia, viéramos que aquí, que lo voy a hacer, cómo va a tardar en cargar el condensador. Entonces, voy a detener para que vean que se ha cargado isofacto en el momento. Ahora yo voy aquí a seccionar el cable, voy a poner aquí en buscar resistencia, resistor, resistencia, aquí la vamos a poner aquí. Ahora la vamos a ir girando, vale. Entonces, en el cual ahora, antes de nada, tenemos que poner el cable, pero como es por el lado positivo, le cambiamos a rojo el hilo de trabajo. Ahora, ahí para el positivo, le ubicamos para que quede un poco ordenado. Y ahora vamos a ver, esta resistencia tiene 1K o 1000 ohmios. Entonces, si a la resistencia vamos a ponerle, o yo le puedo poner un potenciómetro también, pero bueno, para el caso vamos a ponerle 100 ohmios para ver un ejemplo, porque hay un cálculo que depende de la resistencia. Se puede calcular el tiempo en el que un condensador se puede calcular la tardanza que va a tratar de encargarse totalmente. Entonces vamos a poner en simulación. Y aquí 9 voltios, 12. La resistencia ahí, pues no nos ha dado el valor que queríamos. Vamos a ponerle en 16. Vamos a poner a iniciar simulación. Se ha cargado rápido. Bueno, vamos a subir un poco más entonces la resistencia. Vamos a poner 10.000 K, 10.000 ohmios, y vamos a apagar. Ahora, como vemos, el condensador se va a ir descargando porque tiene una resistencia que es la que le va a ir consumiendo. Bueno, en la vida real, si se descarga, bueno, mantendrían la carga hasta que no se le ponga, digamos, aquí un destornillador o algo que haga el paso directo de positivo a negativo. Pero como vemos aquí, la resistencia es la función de resistor y consume, y vemos que muy lentamente se va descargando el condensador. Ahora vamos a poner corriente 1. Y también ponemos el resistor para que proteja pues la corriente a mayor amperaje. Pues esto petaría en la vida real, se rompen. Lo que pasa es que aquí en la simulación pues no tarda en cargarse.
debería ir tardando. Se va a subir un poco más la resistencia. A ver, vamos bien, positivo al positivo, del negativo a la vuelta del negativo. Entonces vamos a poner un cerito más o dos. Vemos que está ahí. Ahora vamos a cortar aquí y se tiene que descargar. Y vamos ahora a darle. ¿Ven? Ahora ven que tarda en cargarse. Eso. Necesitaba, claro, un poco más de corriente. Vamos ahí a bajar. Ahora vamos aquí a la esta. Vamos a poner dos ceritos más. Vale. Entonces estamos nosotros protegiendo, haciendo que se descargue un poco. Cuando voy a tener la simulación, vuelve a 0. Y ahora ven que se tarda. Ahora sí hace la función de que la resistencia impide el paso del voltaje y tiene que llegar a los 16. Si nos podemos dar medir, aquí pone que el voltaje máximo que puede aguantar es 16 voltios a una capacidad de 1 microfaradio. Entonces nosotros también podemos subir la capacidad, ¿no? Porque simplemente es, y a mayor capacidad pues el condensador aguanta más, o sea, puede retener más electrones y como vemos tarda. Ahora vamos a hacer una pequeña, vamos a quitarle un cerito y van a ver que va a empezar a ir más rápido. Vamos a quitar otro cerito, más rápido en cargarse, ¿me entienden? Entre menos resistencia, más voltaje, digo, va a cargarse. Ahora, como os dije, voy a detener la simulación y voy a conectar de aquí. Voy a sacar una patita. Entonces ahora vamos a iniciar la simulación. Lo vamos a ver ahora. Y vamos a ver que se tarde en cargar. Y una vez que llegue a lo que nosotros ofrecemos, se va a encender el LED. Es simplemente como que hicieron un filtro, porque va a pasar, se va a encender, va a permitir la corriente mínima para que el LED pueda iluminarse sin que se explote, porque estábamos protegiendo también. Vamos a bajar un poquito más, un cerito más, para que corra un poco más rápido y hasta el punto de que bueno, voy a parar esto un poco aquí, lo voy a detener por un simple caso, que aquí nosotros la fuente es de 16 por el condensador, pero el LED a los 2 con casi 3 voltios suma su voltaje de entrada, entonces digo, es de funcionamiento. Entonces bueno, vamos a esperar que se cargue más, y cuando llega a los 3 voltios hasta aquí nos deja el paso por la resistencia. Ahora vamos a quitar un cerito más y vamos a ver que nos deja cargar un poco más y se encendió el LED. Ven, o sea, ya la resistencia hace su camino y el neutro. Entonces nosotros tenemos conectado, porque está la máquina de por medio, hacemos puente al ánodo, que es el positivo, pasa por aquí, hace la chispa, pasa aquí mismo, es como que fuese ahí mismo el mismo cable, va al negativo y de negativo al negativo de la fuente. En este caso, ¿qué pasa cuando, un ejemplo, ahora vamos a ver cuando un capacitor no vale? Vamos a quitarle un cero más y ya nos pone una interrogante. Dice, la corriente a través del LED es de 100 miliamperios, mientras que el máximo recomendado es de 20 miliamperios. ¿Se podría reducir la vida útil del LED?
Nos da esta indicación, ¿por qué? Porque ya, como vemos aquí, tenemos 100 miliamperios. Lo podemos manipular, ya que es manipulable, y lo vamos a poner aquí ahora, pues un 0 y un 2. Entonces, esta fuente nos está entregando 20 miliamperios con una tensión de 4, que le hemos configurado para una de 16. Pero nosotros, según vayamos reduciendo los ceros de la resistencia, vemos que hace un filtro, porque para eso es un condensador, es como un filtro. Entonces se ha quedado estancado en 2,28 voltios a 20 miliamperios. Aquí nos sale a 2,8 amperios. Algo se queda por el camino, que es el valor de los 10 de la resistencia. Entonces, ¿qué pasaría si lo quitamos, la resistencia totalmente? Vemos que varía un poco más y de plano ponemos una resistencia de 0. Simplemente es 0. Entonces, aquí ya sería como que fuera un cable continuo, perdón, sin que subiese la resistencia. Ahora en la simulación vamos a poner, aquí vamos a poner pues una resistencia, le vamos a subir a 18. Vemos que está atravesando el condensador. ¿Y qué es lo que pasa en este caso? Que el condensador es el que no sufre porque tenemos algo que lo está gastando. Ahora, si nosotros nos vamos aquí y ponemos, digamos, ponemos 10, ponemos un 3, vemos que el voltaje va subiendo. Entonces, mire, tenemos 1330, a manera, tenemos 12,0 miliamperios y no nos da una indicación de que el LED ni se parta ni el condensador. En este caso, vamos a un poco a manipular. Bueno, vamos a apagar esto. En cuanto apague, se apaga el LED porque ya no proporciona la cantidad que necesite el LED. Y vamos a poner un margen mínimo de corriente a 0,2. Entonces, y claro, ¿por qué no peta el condensador en este caso? Porque nosotros lo tenemos a un milifaradio. Pero si nosotros nos bajamos una escala a microfaradios, van a ver que puede sufrir daños el condensador. Entonces ahora vamos a ponerlo. Tenemos 18 voltios, 12 miliamperios. Vemos que el LED se enciende, pero ahora vamos a ir bajando los ceros. Y ya nos pone una indicación aquí. Que nos pone lo mismo de hace un rato, que el LED está sufriendo un poco más con la capacidad de los amperajes de la corriente. ¿Y qué pasa si bajamos un numerito más? Simplemente que peta el LED al pasar los 3 voltios, más de 2.8 a 3.3. Entonces lo peta. Entonces, pero ¿cómo se puede solucionar esto? Pues cuando tú pones aquí y digamos y le vas a poner un microfaradio, le pones un cerito más y le pones un cerito más. O sea, ¿me entiendes? O sea, tiene que subir y le pones a un mili. Es la capacidad. Ahora, en la capacidad de la resistencia, pues vamos a poner un cerito más y ya estaríamos en el rango mínimo que aguantaría el LED, no por el voltaje, sino por el amperaje, que son 117 miliamperios. Si ponemos otro cerito, solucionado, 12 miliamperios, que ya trabaja bien nuestro LED, el condensador no sufre. Entonces, ahora vamos a reducir, pues, bueno, un cerito más aquí, nuestra resistencia de protección ante el LED. Y en este le vamos a reducir a micro. En el cual pues ya
como decimos, pues está dentro de un margen habitable bueno, y vamos a bajar la capacidad del nano. Entonces un nanofaradio, 1. Y vamos a subir aquí la potencia a 18, vamos a ponerle a 20. En este caso pues ya nos daría 20 y vemos que está fluctuando. Y vamos a bajar pues la resistencia, vamos a ver si nos marca el LED y se destruye, porque ya vamos a poner un cerito más, vale. Entonces ahora vamos a bajarle el voltaje, perdón, a 10. Y vemos que todavía no peta. Vamos a bajar a 1 y todavía no peta. Hasta vamos a subir un poco más la corriente, vamos a subirle a 1. A 1 amperio, y aquí todavía tenemos margen de trabajar. Entonces vamos a poner a 2. Voltaje a 2. Y la capacidad del condensador, si pusiéramos voltaje a 0.5. entonces vamos a seguir bajándole para nano, vamos a hacer a un pico, para que en este sentido pues ya esté igual. Vamos a bajarle un poco, uno más, hasta que pete. Hasta ahí estamos en un rango bueno del diodo LED. Ya tenemos advertencia y destrucción del diodo LED. Y ahora tenemos que llegar a la destrucción del condensador. Vale. Este tenemos que es de capacidad de 1, voltaje 0,5 voltios. Y nuestra fuente la vamos a poner para que sea de 30. En este caso pues vamos a detener simulación, vamos a iniciar la simulación, y como vemos, bueno, si te tocó reiniciar, ha petado. O sea, aquí ya el condensador ha seleccionado 14,2 voltios, mientras que el voltaje máximo es de 500 milivoltios. O sea, al haber un exceso, es que como esto es un programa, pues no está en la vida real, ¿no? Pero si yo le voy subiendo ahora el voltaje, digamos que vamos a poner de unos 10, vemos que todavía no se rearma. Vamos a poner la capacidad a 1 nanofaradio y vamos a poner la capacidad aquí de un 14. Entonces detener, iniciar. Vemos que como aquí la resistencia no nos está protegiendo, entonces la resistencia vamos a poner aquí de 1000. Y vemos que ya la resistencia nos da la advertencia del 2,14, pero porque los milímetros, los miliamperios son más altos, pues pasa así. Ponemos un 0 más, protegido. O sea que con 10 kiloohmios, el condensador de 14 voltios, un microfaradio de capacitancia o de capacidad, y si ya subimos a mili, albergaría más. Ahora, una vez desconectamos la fuente, pues vemos que por la resistencia y el LED empieza a descargarse rápido. Esto es un ejemplo práctico. Ahora con corriente alterna pues funciona un poco de otra manera, porque aquí ya no hay polaridades y simplemente, claro, sería ves capacitancia 100 microfaradios,
y sería con una fuente alterna. Este tipo de condensadores se utilizan para proteger, como un ejemplo, las puertas, eh, o otras entradas que van a ser de filtro, porque va a entrar y salir, va a entrar y salir, y claro, manejan ciertos voltajes altos y para un sistema de frecuencias, de antenas, de eso. Entonces, un poco explicado, un poco hasta además de este cálculo. Será hasta la próxima.